Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial sobre elaboración de etiquetas para la decoración de una bolsita de papel craft en PowerPoint. Nos vamos a abrir PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva, personalizar, en este caso seleccionamos A4 y en formato vertical y aceptar. Asegurar el ajuste y bueno, ya tenemos la diapositiva. Ahora procedo a insertar formas. Voy a seleccionar este elemento para realizar el primer modelo. Voy a introducir una medida de 9 por 21 centímetros. Este elemento voy a proceder a girar, pero antes habilito reglas, líneas y guías. Una vez que está listo, selecciono el elemento, me voy a formato de forma y voy a proceder a girar 90 grados y voy a llevarlo a la parte superior en el medio. Ahora, como pueden apreciar, hay un círculo naranja, hacemos clic y arrastramos a la parte inferior para que pueda tomar una nueva forma la parte final. Ahora voy a comenzar a insertar los demás elementos. En este caso me voy a insertar formas, voy a insertar esta circunferencia. Voy a trabajar con una medida de 11 centímetros por 11,5 centímetros y voy a proceder a centrar de esta manera. Ahora, una vez que está centrado, control C, control V de la circunferencia y voy a cambiar las medidas, en este caso 9 centímetros por 9,5 centímetros y voy a proceder a centrar. Ahora, una vez que está centrado, voy a introducir bases de textura que ya les he enseñado en anteriores ocasiones. Les dejo también el video si lo quieren revisar. Me voy a formato de forma, imagen y selecciono la base. Una vez que está habilitada la base, me voy a formato de imagen y voy a proceder a recortar para adecuar bien la imagen. Una vez que está listo, simplemente hago clic fuera. Selecciono nuevamente, me voy a formato de forma, contorno de forma, sin contorno. Selecciono los demás elementos, me voy a formato de forma, relleno de forma. Con el cuentagotas voy a tomar el color del elemento que estoy trabajando. Contorno de forma, sin contorno. Nuevamente la circunferencia del medio, relleno de forma. Y con el cuentagotas voy a trabajar el color. Contorno de forma, sin contorno. Ahora, una vez que está listo los elementos, me voy a insertar imágenes. En este caso voy a trabajar con imágenes en PNG, que ya también les dejé algunas plataformas donde ustedes pueden descargar imágenes en PNG de alta resolución. En este caso voy a introducir texto, en este caso voy a trabajar con FontMeme, que es una página que ya les expliqué cómo usarlo. Son textos en PNG. En este caso voy a insertar, puesto que ya he habilitado un texto. Por ejemplo, el nombre para personalizar. Ubico el texto en el medio. Ahora me voy a insertar formas, en este caso selecciono texto. Si ustedes gustan pueden hacerlo con texto o si gustan también pueden usar las páginas en PNG de fuentes tipográficas. Una vez que ya está listo, ya tenemos el primer elemento. Voy a deshabilitar esta vista para apreciarlo mucho mejor y bueno, así finalmente va quedando. Me voy a inicio, nueva diapositiva y voy a crear una nueva diapositiva. Suprimo el texto predeterminado. Ahora prosigo a insertar formas. En este caso voy a insertar un rectángulo hasta el medio. Una vez que está listo, me voy a insertar formas. Nuevamente voy a insertar en este caso una circunferencia. Voy a trabajar con una medida de 20 por 20 centímetros. Y voy a proceder a centrar relleno de forma, sin relleno, para poder ubicarlo de esta forma. Que ambos lados justo choquen con el vértice del rectángulo que he insertado. Ahora selecciono ambos elementos, me voy a formato de forma, combinar formas e intersectar. Y bueno, ya tenemos esta nueva forma. Ahora prosigo con insertar una nueva forma. En este caso voy a insertar este elemento. Voy a trabajar con una medida de 3,5 centímetros por 10,5 centímetros. Lo ubico en el medio, me voy a insertar nuevamente. Voy a insertar una circunferencia. Voy a trabajar con una medida de 5,5 centímetros por 9,5 centímetros y voy a proceder a centrar.
Y bueno, una vez que tengo estos dos elementos, selecciono ambos, combinar formas y unir, y me va a quedar de este modo. Control C, Control V para generar una copia, y voy a modificar este nuevo elemento de copia por 4,5 centímetros por 9,5 centímetros y voy a proceder nuevamente a centrar. Ahora, una vez que está centrado, voy a moverlo a la parte superior seleccionando ambos elementos. Voy a ubicarlo en esta sección. Ahora selecciono la base, me voy a formato de forma, relleno de forma e imagen. En este caso voy a trabajar con esta base. Me voy a formato de imagen, igual que en la ocasión anterior. Voy a proceder a arrastrar la base de textura. Selecciono nuevamente, me voy a formato de forma, contorno de forma sin contorno. Ahora selecciono este nuevo elemento, relleno y con el cuentagotas voy a seleccionar el color, contorno de forma, en este caso blanco, contorno de forma nuevamente y voy a ingresar un grosor. Y prosigo nuevamente con el siguiente elemento. En este caso voy a utilizar un degradado. Me voy nuevamente a contorno de forma sin contorno y ya tengo este nuevo elemento. Ahora prosigo a insertar los demás elementos que faltan, en este caso que viene a ser la imagen y la tipografía. En este caso voy a usar la misma tipografía que he usado en el primer modelo, simplemente en este caso voy a cambiar el color. Control C, Control V del texto, va a ser lo mismo, en este caso ustedes pueden modificarlo. Ahora me voy a inicio nueva diapositiva, en este caso para realizar el tercer modelo, que es mucho más simple. Ahora, una vez que está listo, me voy a insertar formas. En este caso voy a trabajar con este elemento. Y en este caso simplemente a medida hasta ubicar el vértice en el medio. Me voy a relleno de forma, imagen y voy a seleccionar la base de textura, que también en otro video ya les expliqué cómo hacer bases de textura. Ahora me voy a formato de imagen, nuevamente voy a proceder a ampliar lo que es esta base de textura. Nuevamente selecciono, me voy a formato de forma, contorno de forma sin contorno. Ahora prosigo a seleccionar las demás imágenes en PNG. Reitero que anteriormente también ya les dije plataformas de imágenes en PNG, textos de PNG. Incluso les compartí un tutorial sobre los GIF si es que gustan. En este caso selecciono todos los elementos en PNG que voy a usar. En este caso voy colocando y ubicando donde corresponde. En este caso nuevamente vuelvo a utilizar la tipografía de Font Meme, que son tipografías en PNG. Los procedo a agrupar y a escalar a medida. De igual manera la imagen. Y bueno, finalmente ya tengo este tercer elemento. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto muy sencillo para que puedan decorar sus bolsitas de papel craft. Y bueno, no se olviden de suscribirse, comentar, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.